Y bueno, una vez más estamos en Charlas Sin Filtro. Me acompaña Erika y Nati. Y bueno, quiero darles la más bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando. El día de hoy, antes de decir cualquier preámbulo, y me voy a ir directamente y después les digo por dónde nos pueden ver y todo, porque es muy bonito tener aquí a la doctora Sarah Buckingham, psicóloga clínica comunitaria. Le damos la más cordial bienvenida, Erika. Sí, gracias. Pues te cuento que la doctora Sarah Buckingham hoy tuvo una conferencia de la mujer latina, donde ella participó. Y creo que es para nosotros tenerla es un honor. Gracias por hablar de un tema tan importante de la salud mental en las mujeres. No, de nada. Le agradecemos muchísimo porque usted nos está dando esas pautas para reconocer que la salud mental es importante en esta comunidad. Sí, tan importante. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, nos escuchamos a través de 907 acá Espacio Latino. En Alaska, Espacio para Latinos en Facebook. También nos pueden escuchar y nos pueden ver en 907 acá Espacio Latino en Instagram, en YouTube y en TikTok y en Spotify, en Charlas Sin Filtro con Nati y Erika. Nuestra página web, chéquela, ahí va a encontrar muchísimos recursos para la comunidad. Va a poder ver las fotografías y las entrevistas también. También tenemos las agencias que trabajan con nosotros, se los voy a mencionar. La página de nosotros es www.907acá-espacio-latino.net. Vamos a dar inicio, sin más preámbulo, a esta padrísima entrevista. Antes de empezar, sí. Créanme que hemos estado pensando en todos los hombres de nuestra comunidad latina. Queremos felicitarles por su día, fue marzo 19 y Charlas Sin Filtro pensó en ustedes. No nos queremos olvidar de ustedes, les queremos consentir y también gracias por apoyarnos durante este tiempo porque vemos hombres también que nos apoyan. Y tenemos varios premios, pero les tenemos un reto también, o sea, les tenemos premios, pero también les tenemos retos. Erika, explícanos este reto porque la verdad vienen 2 gift cards de Cinemax. Una gift card de Best Buy y gracias también a 2 cortes para hombre en Yankee Barbershop. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Él nos colaboró. Así que si usted quiere ver a su novio guapo, si usted quiere a su esposo, verle guapo, a su amigo, a su persona favorita, o a su hijo, a su sobrino, este es el reto que tenemos. Porque a las mujeres también le pusimos reto, doctora. ¡Atención! Les pusimos reto a las mujeres también. Así que este es su reto. Ya seas la novia, la amiga, la mamá, la sobrina o usted mismo que quiere ganarse estos premios, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a compartir a 10 amigos nuestro canal de YouTube. ¡Wow! Y esas personas deben poner su nombre. Nosotros, yo no, la producción que está detrás de cámaras van a chequear y ellos nos van a dejar saber quiénes son los ganadores. Son tarjetas para que lleve a su novia al cine o a su persona favorita. A quien usted quiera. A quien usted quiera. Es una tarjeta de Best Buy porque a los hombres les gusta la parte electrónica. Y que hacerse un corte de cabello o si le quiere ver guapo a su esposo, pues qué mejor. A Yankee Barbery con Jonathan, muchísimas gracias por ese regalo que nos dio él para consentir a los hombres de la comunidad latina en Alaska. Pero también tienen que suscribirse al canal de YouTube las personas. Ah, sí, tienen que suscribirse. Sí, se suscribe atención usted, con eso. más a sus amigos más queridos o seres queridos. Y entonces usted nos manda un mensajito y me dice, oye, me estoy suscribiendo, queremos que gane Pedrito o Juanito o quien sea. Entonces nosotros vamos contando quiénes fueron y entonces usted se gana esos regalos. Erika, muy importante, quiero hacérselo saber y quiero que pongan mucha atención. Producción, que está detrás de cámaras, JC y Pato y Robert. Y Robert, van a estar checando las personas que van a ganar. Recuerden, porque van a estar checando el YouTube cuántas personas se suscribieron y quiénes son. Es bien importante que usted se suscriba, pero también se suscriban las personas, sus amigos, tienen que ser 10, ¿verdad, Erika? Sí, y tienen que dejar un mensaje en el último video que tenemos. Perfecto. Con el nombre de la persona que gane. En el último video que tenemos en YouTube, usted se suscribe y pone su nombre. Ya soy suscrito, me llamo tal. Los amigos de usted también ponen, yo soy amigo de fulanito de tal
y ya estoy suscrito y mi nombre es tal, ¿verdad? Y ya le pusimos en nuestro chat, así que le hicimos un poquito más fácil el reto. Usted ya no necesita ir, solamente hágale un clic ahí en el comentarios y ya puede agregarse ahí en nuestro canal de YouTube para que sigamos fomentando que aquí en Alaska hablamos de salud, Exacto, de comida y de todo. Así que sin más preámbulos, Erika, voy a estar yo checando aquí ahorita cuestión de sistemas con producción y arranquémonos con la entrevista. Muy importante. Doctora Sara Buquijo, un tema que nos está afectando a todos, a nuestros jóvenes, niños y jóvenes, no solo los niños, sino los jóvenes. La salud mental y la autoestima en los niños inmigrantes. Qué tema tan importante y qué bueno que escogimos esto porque estamos viendo con la nueva administración, con la nueva situación que están viviendo, estos jóvenes están pasando por cosas muy difíciles. Hoy en día casi uno de cada 4 niños en los Estados Unidos crece al menos con padre o madre inmigrante. Muchos de estos niños navegan entre múltiples culturas, idiomas, expectativas, tanto como casa, en la escuela, desde la psicología. ¿Cómo pueden estas experiencias influir en la confianza y el sentido de identidad en un niño? Sí, buena pregunta. No, esos son casi 20 millones de jóvenes en nuestro país, ¿no? Tanta gente. Y ellos están creciendo en un mundo bien complicado, ¿no? Es un mundo bien bonito, pero bien complicado también. Para muchos jóvenes inmigrantes, tienen que navegar muchas culturas, como ya has dicho. Por ejemplo, en casa pueden aprender ciertos valores, ¿no? Como la importancia de la familia, el respeto, la responsabilidad, pero tal vez en la escuela pueden aprender otros valores, ¿no? Tipo la independencia o la expresión individual, y a veces ese puede ser bastante difícil para ellos, ¿no? Porque tienen que interpretar, adaptar y ¿cómo se dice? Negociar, 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 ¿no? Entre esos mundos diferentes. Y yo digo todo eso porque ustedes necesitan saber el impacto que tiene en esos hijos, ¿no? Por un lado, puede generar algunas dudas, ¿no? Algunos jóvenes pueden sentir que tienen que ser diferentes personas, ¿no? Entre casa y escuela o con los amigos. Y eso puede afectar su confianza, ¿no? Porque empiezan a preguntarse, ¿dónde pertenezco? ¿No? Pero también hay algunos momentos en que no piensan que deben vivir en cada mundo, ¿no? Porque eso es muy difícil y a veces pueden sentir tipo vergüenza de quiénes son o partes de su identidad. Pero también yo quiero decir que es importante a saber que ese tipo de vida tiene muchas fortalezas también, ¿no? Muchos jóvenes desarrollan habilidades de navegar esas culturas diferentes, ¿no? Tipo la flexibilidad, la empatía, capacidad de ver muchas perspectivas, ¿no? Todo eso es bien importante también. Entonces, puede impactarlos en ambas direcciones, ¿no? Puede ser algo difícil, pero también puede ayudarles. Creo que el idioma, el aprender a un nuevo idioma es un reto para ellos. Oh, sí, en serio. Ser bilingüe ayuda muchísimo. Ayuda con la mente, también las emociones, ayuda con la atención y también es mucho más fácil tener un trabajo bueno, ¿no? Cuando hablas más de un idioma. Pero en ese momento que llegan los niños al país, no lo ven así. No saben las ventajas que tienen porque como están todos asustados al nuevo cambio y proceso de adaptación a otra cultura, es como que les cuesta todavía ver esas ventajas que tienen los niños bilingües. Sí. Pero qué bueno que usted nos habla de este tema, que los papás les hablen de la importancia de venir a un país, el adaptarnos y el aprender otro idioma para tener oportunidades diferentes en el futuro, para poder, porque van a tener varias habilidades. Ya no sería un solo idioma, ya serían 2 idiomas y luego puede aprender otro tercer idioma y eso le hace dar oportunidades de trabajo. Al principio muchos sufren, ¿no? Todos los niños sufren, la comida, la adaptación, el dejar a sus familiares, pero ¿qué ventajas tienen luego en el futuro?
Me encanta muchísimo esa parte que qué bueno que usted nos recalca esa parte, doctora, que a veces los papás no sabemos y no sabemos cómo darles un consejo a los hijos. Sí. Sobre todo eso. Sí, muchos niños en las familias migrantes asumen responsabilidades. Aquí viene el cambio, cuando viene este cambio y cuando inmigramos, ya el concepto de familia ya no es el mismo. La mamá ya no sigue haciendo el mismo papel, el papá ya no sigue haciendo el mismo papel. Muchos de los niños empiezan a tener responsabilidades como traducir a los papás, ayudar a sus familias a navegar en los sistemas. ¿Cómo podemos influir o cómo puede influir estas experiencias en los jóvenes? ¿Qué es lo que les afecta? Porque ya están tomando responsabilidades en su edad como mucho más complicadas que debería pasar por un proceso de un niño. En serio, sí, lo que dices es verdad, ¿no? Y eso puede ser bien estresante para los hijos, especialmente cuando sienten que tienen que hacer cosas que otros no tienen que hacer, ¿no? Pero también ellos pueden crecer en ese proceso. Muchos de esos jóvenes desarrollan habilidades muy importantes, ¿no? Como liderazgo, responsabilidad, empatía, ¿no? Y una tipo oportunidad de navegar esos sistemas bien complejos. Bien complejos. ¿No? En la investigación se llama que esos jóvenes muchas veces son puentes culturales, ¿no? O cultural bridges en inglés, ¿no? Porque ayudan a conectar sus familias con la comunidad. Lo más importante es que los jóvenes no se sienten solos, ¿no? Porque a veces es muy difícil hacer todo eso para sus familias, entonces necesitan que los adultos en la comunidad les ayuden también, que no pueden sentir solos. Yo como mamá, Sí. y mi hijo me está ayudando a traducir, porque apenas acabo de llegar, vamos a suponer que yo llego con mis hijos y mi hijo aprende más, porque los jóvenes aprenden más rápido. Sí. ¿Cómo yo puedo comunicarme con mi hijo? ¿Cómo yo le puedo pedir? Porque tenemos que saber cómo pedirles. O sea, creo que la parte que no tenemos o que no sabemos como papás es no hacerlos como responsabilidad. ¿Cómo le debería yo preguntar a mi hijo para que me ayude a ir al doctor y traduciera eso? Y después de esa cita, ¿qué debo hacer como papá? Gran pregunta. De verdad, aquí en los Estados Unidos, los doctores, todos los servicios públicos necesitan darles una persona para traducir, ¿ok? Entonces, de verdad, en esos lugares, los niños no deben traducir para sus papás, ¿no? En la comunidad, sí, por supuesto, está bien, pero cuando estás con una doctora o cuando estás con la escuela, con una maestra, ellos deben dar los servicios en el idioma que hablas, ¿ok? Entonces, en esos lugares, de verdad, los hijos no deben traducir para los padres porque eso cambia los roles entre la familia y también es una ley que tenemos aquí en los Estados Unidos que los servicios públicos deben dar los servicios en el idioma que hablas. Entonces, en esos espacios no deben traducir, pero sí en la comunidad es normal, ¿no? Cuando vas a una tienda o al parque, ¿no? Y solo tienes que decir que estás agradecida por ese servicio del hijo, ¿no? Y siempre podemos dar gracias y eso ayuda también. Sí, esa es la clave. Hacerle sentir que lo que él está haciendo es importante y que es una contribución a la familia. Sí. Pero cuando uno va a una clínica o a la escuela, es importante pedir una persona en nuestro idioma, porque eso es, y vamos desde el punto de vista lógico. Si un papá está pasando por una situación de enfermedad crónica o lo que sea, es muy complicado el idioma técnico o médico para el joven que no va a saber tomar esa decisión de decirle la enfermedad que está pasando el papá, porque también le hace un choque al joven, al niño, al joven o al adulto, que él primero no sabe los términos médicos, luego se estresa porque sabe que es algo grave de su papá o su mamá. Ese es el punto, que después se entera de eso y creo que son temas difíciles para que un niño aprenda a esa edad.
hable de ese complejo. Sí. Es tan complejo y también es bien difícil traducir. No, es algo tan difícil. Es una cosa de hablar 2 idiomas, pero es otra cosa de traducir entre los idiomas, ¿no? Entonces, es algo bien difícil para los hijos y de verdad, en la comunidad está bien, con amigas está bien, pero en los servicios públicos tiene que ser un intérprete o alguien que habla 2 idiomas. Profesional. Excelente, me parece. Pues ya escuchamos y siempre agradezca porque a veces nos olvidamos, como somos papás, pues nos sentimos en la parte como somos superiores de autoridad y nos olvidamos de decirles gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por haber aprendido el idioma y ahora tú me sirves de puente para conectarme con las diferentes áreas. Qué bueno que estamos hablando y hay una ley que protege, que tal vez ni sabemos y usted no sepa, pero hay una ley que nos protege y nos provee ese tipo de servicios. Y esa parte que tú estás diciendo, ahorita en este momento, el agradecer, el saber agradecer, no sentir yo soy tu papá, yo tengo la autoridad y nada más, haz las cosas, también tenemos que dar gracias. Sí, yo creo que es esa parte de la dinámica que debe reconocer el esfuerzo de los jóvenes. A veces reconocemos todas las responsabilidades, a veces no reconocemos todas las responsabilidades y experiencias que los jóvenes inmigrantes están enfrentando. ¿Qué pueden hacer las escuelas, los otros servicios públicos para apoyar a mejorar que estos jóvenes y sus familias? Porque ellos se sienten como en su pequeño mundo, ya es una carga fuerte, o sea, ya vienen, ya dejaron a sus seres queridos en el país, ya tienen la carga de aprender un idioma, ya tienen que dejaron el clima, el idioma, la comida y todo. ¿Cómo las escuelas, los servicios públicos pueden tratar de evitar ese estrés a los jóvenes y apoyar a las familias? Ay, buena pregunta, ¿no? Y ese estrés va a venir. No, el estrés es parte de la vida. Entonces, cuando hablamos de estrés, tenemos que ver que, estrés está aquí, ¿no? Todos nosotros tenemos estrés, pero podemos sobrevivirlo con ayuda de otras personas, ¿no? Entonces, yo digo que primero las escuelas deben hacer espacios donde los jóvenes se sienten vistos, ¿no? Y comprendidos también. Que las escuelas saben que sus vidas son bien complicadas, ¿no? Muy ricas, pero bien complicadas, para que los niños puedan hablar de sus experiencias ahí en las clases y con las maestras y las otras personas allí, ¿no? También las escuelas deben mejorar la comunicación con los padres, ¿no? Claro. Ya eso es tan difícil, ¿no? Porque tenemos más que 100 idiomas aquí en Anchorage, en las escuelas, ¿no? Tantos idiomas. Entonces, eso es difícil. Pero, como he dicho antes, los niños no deben traducir todo eso para sus padres. Sus padres necesitan la información en el idioma que hablan, ¿ok? También yo digo que tenemos que saber, tipo, las fortalezas de estos jóvenes, ¿no? A veces hablamos tanto estrés, ¿no? Tantas dificultades, es bien difícil aprender otro idioma, pero no hablamos bastante sobre todas sus fortalezas que vienen con ellos, ¿no? Tienen liderazgo, ¿no? Saben cómo navegar muchos mundos, ¿no? Entonces, si las maestras preguntan de ellos y también dicen que, wow, qué cosa de ti, ¿no? Que eres un gran estudiante, eres buen amigo, eso ayuda también mucho. Motivarles y incentivarles de que el papel que ellos están cumpliendo en la sociedad es muy importante. Y eso sí, y ahorita me gustó esa parte que dice, sería bueno que las escuelas tuvieran una clase donde estos niños pudieran ir y hablar de cómo se sienten y se expresen de la manera que les molesta o que les gusta o que no les gusta, que se sientan apreciados y escuchados, porque esa es la parte que nos falta por trabajar. En serio. Me parece excelente donde ellos puedan reunirse con resto de niños, porque a veces uno dice, soy el único que estoy viviendo esto, pero si ya va escuchando historias de otros niños que están pasando, de que tienen otros idiomas, que esto no es solamente él que hay, o ella, que hay otros niños con las mismas responsabilidades, ya no se va a sentir tan presionado en la sociedad
de ser el responsable de ser ese puente entre la sociedad y el sistema, entre su familia y el sistema. Y los amigos ayudan muchísimo, ¿no? Como ya hemos dicho, 1 de cada 4 jóvenes aquí en los Estados Unidos tiene un padre o una madre inmigrante, ¿no? Sí. Entonces, en las escuelas hay muchos niños con esas experiencias. Entonces, necesitamos hacer espacio para ellos y para que ellos sientan bien. Me encantaría que se implementaran aquí. Cuando hablamos de niños que están creciendo entre múltiples culturas, quieren decir que los psicólogos, cuando hablan de cultura, ¿de qué tipo de cosas estamos hablando de la vida diaria de familia? Ok, perfecto. Sí, pues muchas veces cuando pensamos en cultura, pensamos en la comida, las fiestas, las celebraciones, ¿no? Y esas son cosas de la cultura, son bien importantes, pero cuando estamos hablando de cultura, a veces estamos hablando de algo más profundo también. Primero estamos hablando de los valores y las creencias, ¿no? Tipo la familia, la fe, ¿no? Los pensamientos que tenemos sobre nuestras vidas y que son las cosas que guían la vida, ¿ok? También estamos hablando de identidades, ¿no? ¿No? Entonces, un niño puede pensar que es mexicano y también es estadounidense, ¿no? Es latino o más, ¿no? Y esas identidades también son partes de la cultura. Y también estamos hablando de las prácticas o comportamientos, ¿no? Es que hacemos día a día. Por ejemplo, algo que pienso que es bien raro, ¿no? Es que aquí en los Estados Unidos normalmente necesita hacer una cita para visitar a una amiga, ¿no? Y eso en otras partes del mundo no es normal, ¿no? Solo vamos a ver nuestras amigas cuando queremos ver nuestras amigas. Pero ayer, un conocida mía me mandó un texto para preguntarme si podemos hablar en el futuro, ¿no? Es bien raro, ¿no? Sí, claro, entonces, ellos tienen que pensar en cómo cambiar, ¿no? Cómo actúan aquí en la vida. Y esa es parte de la cultura también. Entonces, estamos hablando de valores, las identidades y también el comportamiento. Y otra cosa, doctora, que yo he tonado cuando yo era maestra de preescolar, era algo que niños que venían de Sudamérica, del Caribe y Centroamérica, llegan acá a Alaska, ellos vienen con la libertad de que jugaban con el primo, jugaban con la prima, jugaban en la calle, salían al parque y todo eso. Y de repente vienen acá, doctora, y se ponen en una cultura en la cual 6 meses de invierno, no puedes salir a la calle, no puedes jugar fútbol en la calle. O sea, no. Entonces, como mamá, y empezamos a tener los behaviors, los comportamientos, porque se enojan, se molestan y se frustran. Entonces, es algo como que no es que no quieren, es la manera de expresar de que están frustrados por todo lo que está, por todo el cambio que han tenido. Como mamá, ¿qué hago yo? Pues primero debes hablar con ellos, ¿no? Tienes que decir que, yo sé qué está pasando a ti, ¿no? Yo sé que eso es bien difícil, que hay muchos cambios. Podemos hablar de eso, ¿no? De cómo, pues si son jóvenes, pueden hablar de esos cambios más simples, pero con los niños también pueden hablar de, son cosas diferentes aquí, pero vamos a buscar un modo para expresar las cosas que quiere expresar, ¿no? Entonces, si hay un niño tipo que normalmente le gusta salir con los amigos para hacer deportes y cosas así, pueden buscar otro método para hacer deportes aquí en los Estados Unidos en vez de hacerlos antes, ¿no? Entonces, hay modos que podemos buscar otros métodos
para hacer las mismas cosas, pero de otra forma. De otra forma. Como buscar actividades en las escuelas. Sí, muchas veces en las escuelas hay actividades como de esquí, de hockey, de otras que son los programas después de las clases normales. Exacto, entonces tienen sus clases extracurriculares y ahí es cuando podemos hablar con la escuela y llegar a un acuerdo para poder evitar esas emociones que realmente los frustran, porque no es fácil para ellos. No. Como papás también, doctora, no somos como muy expertos en él, o sea, porque estamos lidiando nosotros como papá también con ese cambio, o sea, venimos y en nuestra cabeza está, tenemos que sobrevivir, tenemos que pagar la renta, tenemos que cuidar a nuestra familia. La rutina. Entonces, nos olvidamos, doctora, de que nuestros hijos también están sufriendo. Por supuesto. ¿Qué debo hacer en ese momento? Como hacer una pausa, analizarme como papá, conversar con mi pareja o si estoy sola, ¿cómo debo apoyar a mi hijo? Porque a veces nos olvidamos de que los niños también están sufriendo este cambio porque estamos tan preocupados en cómo sobrevivir aquí. Sí, por supuesto. Y siempre cuando tenemos emociones bien fuertes, debemos tener una pausa, ¿no? Los hijos y nosotros como papás también, ¿no? Eso es muy importante y podemos mostrar eso a los niños, ¿no? Ay, me siento frustrado en ese momento, voy a tomar una pausa, voy a respirar y eso es muy bueno para ellos, para ver también, ¿no? Después debes hablar con personas en la familia y también con gente que ha vivido aquí por mucho más tiempo, porque ya han experimentado todos esos cambios en sus familias, ¿no? Tenemos que recordar que no vivimos solos, ¿no? Aunque que a veces sentimos solas, tenemos mucha gente aquí en la comunidad que puede ayudarnos, ¿no? Entonces debes hablar con la escuela, ¿no? Con las amigas, con los compañeros del trabajo y también ellos pueden ayudar a buscar ayuda de la salud mental también si es algo importante. Es algo importante buscar. Y regresamos con esta entrevista. Recuerden que tenemos aquí a la doctora Sarah Buckingham, en donde nos está hablando de todos los problemas de ansiedad o algunos problemas que pueden existir en los jóvenes inmigrantes que vienen aquí a este país y que de alguna manera tienen que enfrentar muchas cosas, muchos retos y a veces es difícil. Es un tema delicado, pero con nuestra experta aquí en casa, la doctora Sarah Buckingham, es más fácil. Pues saber y entender. Nos da una guía y una ayuda, porque a veces como papás pues no sabemos cómo reaccionar. Claro. Como adultos pues también nos cuesta muchísimo adaptarnos. Por supuesto. Muchas veces los niños se adaptan de una manera súper rápida a la cultura, o sea, aprenden súper rápido. Y más rápido que sus papás, obviamente. ¿Cómo puede esto influir en las relaciones dentro de la familia? Porque una vez que aprenden el idioma, doctora, ya no quieren hablar su propio idioma. Sí. A ver, cuéntenos eso. A ver, ese punto es cierto. ¿Por qué sucede? Sí. No, ese es algo que he visto tantas veces, ¿no? En la vida. Y eso es cuando los niños están creciendo aquí en los Estados Unidos, ellos van a la escuela casi todos los días, ¿no? Tienen amigos ahí, tienen también otros adultos que quieran. Entonces, ellos están buscando métodos para sentirse bien en esa nueva cultura, ¿no? Y cuando están aprendiendo inglés, quieren practicar en inglés porque tienen esas amigas, esas maestras y esas cosas, ¿no? Entonces quieren decir cosas en inglés siempre porque están pensando en, ¿cómo puedo funcionar en ese nuevo mundo, ¿no? Y con los padres es algo bien interesante, ¿no? Porque es mucho más fácil para los hijos aprender inglés que los padres, ¿no? Y también muchas veces el español significa mucho más que solo español, ¿no? Es conexión a la cultura, conexión a la familia, ¿no? Conexión al país. Entonces, significa más que solo un idioma. Y por eso muchas veces hay mucho conflicto sobre el idioma, ¿no? Normalmente es sobre valores, ¿no? Es sobre identidades, pero parece un conflicto sobre el idioma.
Y por eso necesitamos hablar con nuestros hijos sobre nuestras expectativas, ¿no? Y qué queremos como madres y padres y qué funciona para nuestra familia para ver qué está pasando. Por ejemplo, y perdón porque me acabo de dar me acabo de atorar. Una pregunta. ¿Les da pena hablar el idioma? ¿O es que ya se adaptaron finalmente a la sociedad americana y eso ya es su identidad? Pues depende, ¿no? Depende. Muchas veces, no, ¿cómo se dice en español? Bullying. Tienen miedo a que se burlen de ellos. Sí, eso. No, a veces eso pasa en la escuela, ¿no? O también están pensando en cómo avanzar la vida y a veces ellos quieren hablar el idioma de sus amigos, ¿no? Pero también pasa porque es mucho más fácil enojar a los padres que los amigos y los maestros. No, entonces siempre en la casa. Eso es lo que nos están probando. Okay. Sí, sí, exactamente, ¿no? Ellos están pensando en, ¿cómo estoy intentando expresarme, ¿no? Entonces estoy pensando en qué es mi identidad, qué quiero ser en la vida y siempre en casa ese puede causar conflictos. Porque pierden la identidad de alguna manera y tratan de encajar en algún lado. No, quieren encajar en algún lado, pero sobre todo ya encontraron su identidad. Exacto. Y no realmente, y no todo el tiempo es la cultura, ni el idioma, sino que perdón. Me dio. Bueno, es que déjenme decirles para las personas que no saben, tú no sé a gusto, amiga, tú no sé a gusto. Erika, estas 2 semanas pasadas, hace 3 semanas empezó con enfermarse y apenas se está recuperando y trae tos. Así que aquí estamos en vivo, tú síguele, tú dale. Venga. Pues, ¿sabe por qué le pregunto eso? Porque muchos de los padres tienen estos comentarios. Mi hijo ya no quiere hablar español. Sí. Ya llegó a una edad y no quieren hablar español. Se rehúsan a hablar el español. Y esa es la preocupación que los papás tienen. Sí. ¿Cómo yo puedo manejar si mi hijo se rehúsa a hablar español? ¿Lo dejo? ¿Discuto? ¿O le hablo de la cultura y de la identidad que es importante mantener en la familia? ¿O le respeto la identidad de él? Ah, perfecto. Muy buena pregunta, porque yo también he conocido chavitos, o sea, teenagers que no quieren hablar, y les da vergüenza hablar el español o su idioma, o sea, no quieren. Sí. Y es cierto, ¿cómo poder manejar ¿Cómo puedo manejar como adulto yo todo eso? Sí, pues primero debes hablar de cómo significa el español para usted mismo, ¿no? Y siempre puedes comunicar en español con su esposo, ¿no? Y en las palabras que utilizas ahí en la casa. Y eso es bien importante. Si quieres hablar en español, debes hablar en español, ¿no? Pero usted, como madre, ¿no? O su esposo como padre. Los hijos es más difícil, ¿no? Porque cuando ellos están creciendo, se puede decir que, yo quiero que hables en español, es muy importante para mí, pero también los jóvenes tienen sus propias identidades y si no quieren hablar en español, no van a hablar en español, ¿no? Wow. Pero si todavía hablas en español en la casa y si ellos tienen que preguntar en español por obtener algo, ¿no? O para hacer algo, puede hacer esa expectativa y cuando crecen más, ya van a recordar qué bueno es de hablar español, ¿no? Eso es cierto. Cuando era adulto, yo aprendí español. Si aprendí español cuando era bien niña, yo podía hablar mucho mejor, ¿no? Hoy en día es bien difícil para mí hablar en español, pero para los niños es algo bien fácil. Pero si todavía hablas español en la casa con ellos van a aprender español. No van a ¿cómo se dice? Olvidarlo. ¿No? Es como papás tenemos la responsabilidad. Por ejemplo, hay la generación del no sabo. ¿Usted ha escuchado la generación del no sabo? ¿Del no sabo? El no sabo.
Sí. Resulta que... No entiendo esa parte. Oh, sí. ¿No sabes? No, la generación del no sabo son niños que están hablando español, pero no te hablan bien el español. Sí. En vez de Dicen, decir, no sé. no conjugan las palabras. Ah, ya Ay, entendí, no no sabo. sabo. Ok. Entonces, Ajá. en vez de decirte yo no sé, No, sí. yo no sabo. Sí. Y entonces ahora resulta que el bullying ya no viene de parte de la Ok. gente que habla otro idioma, sino que ya viene de parte de su cultura. Esta es la generación del no sabo. Sí, Ya entendí y eso esa parte, también, ya sí, entendí. eso también viene porque por algunos de los padres piensan que los hijos no deben hablar en español porque sería mejor hablar en inglés para aprender inglés más rapidito. Pero de verdad, cuando hablas dos idiomas, ya solo estás poquito atrasado en aprender todos, ¿no? todo. Entonces, ya cuando los jóvenes tienen solo, un año más, ya pueden hablar mejor en los dos idiomas. Entonces, la cosa mejor es siempre hablar español en la casa y puedes dar esas expectativas a los hijos. Y también con tiempo ellos van a aprender, ¿no? Eso es Todo va a cierto. cambiar. Eso es cierto. Sí. Es que toma tiempo y son jóvenes. Toma tiempo. Pero doctora, vamos a suponer una cosa. Sí. Ya no hay remedio. No quieren y siguen siendo la generación del no sabo. Como mamá, ¿cómo yo debo apoyar a mi hijo? Porque no quiere aprender el idioma. Quiere aprender cualquier otro idioma, menos el español. Sí. ¿Qué hago yo como mamá? Pues depende de ti, ¿no? Porque tiene que ser por sus propios valores, ¿no? Por algunas personas piensan que, ay, esa es una cosa que tenemos que hacer en la casa, ¿no? Y si es así, es una decisión suya, siempre puedes hablar en español, pero también algunas familias dicen que, ay, va a ser así por un año o 2 años y ellos pueden expresarles en el modo que quieren expresarles. Y esa es una decisión que puedes hacer también, ¿no? Y muchas veces eso viene de unas prácticas con menos tensión. Muchos padres dicen que, ay, está bien, puedes escuchar la música que quiere, está bien, aunque que no me gusta esa música, ¿no? Sí. Pero el idioma es más complicado, pero algunos padres deciden que, ay, no vamos a batallar por eso, yo voy a hablar en español, pero ellos pueden hablar en el idioma que quieren, y a un día van a recordar porque es importante el idioma. Doctora, ¿qué podemos hacer como mal? Podemos ponerle música, podemos tenerles que hablen con sus familiares, que hablan en español, motivarles, ver telenovelas en español, canales en español, para que ellos más o menos se vayan adoptando. Para que escuchan, no. Y eso, de verdad, el modo de solo escuchar, ¿no? Es un buen modo de aprender idiomas, ¿no? Y muchas veces, si ellos tienen vergüenza de hablar en español, tal vez es porque ellos no hablan español bien, ¿no? Y eso es bien difícil, ¿no? Cuando tienes 13 años y el mundo es bien difícil, ¿no? Y hay tanto bullying, eso es bien, bien difícil. Entonces, si es más fácil para mí hablar inglés, voy a hablar inglés porque tengo vergüenza de hablar en español. Entonces, tienes que tener paciencia con ustedes. Y un balance sería, bueno, ok, vamos a suponerlos la generación del no sabo. Les respetamos porque se les hace difícil. Son niños que han venido desde 2, 3 años y han crecido acá. Se han enfocado tanto en el inglés, porque no hay no es que no hay escuelas bilingües, hay muchos programas, tenemos el programa Ariel, todo, pero ellos se han adaptado más y se identifican con eso, que el español de ellos no es perfecto. Como mamá, como papá, no me burlo de ellos, los apoyo y los respeto y les corrijo o no les corrijo. De verdad depende de la persona, ¿no? Pero yo pienso que siempre es mejor apoyarles, ¿no? Y también para siempre, decir gracias cuando están hablando en español, si están intentando hablar en español. Eso es algo bien importante porque si tienen vergüenza de hablar en español,
y intentas corregir cómo hablan, eso es bien difícil para ellos, ¿no? Entonces, si hablamos en casa en español, ellos van aprendiendo. En serio, van aprendiendo. Eso que dice usted, doctora, es muy cierto. Mi hija llegó aquí de 3 años y alguien me dio una orientación. Me dijo, no hables en tu casa inglés, habla español. Y mi hija es bilingüe. Sí, ya entendí la generación del no sabo, porque ella de repente dice, ya conseguí. What? Ya mío. O sea, hay partes que no puede conjugar, pero sí lo habla. Y eso es cierto, esa parte de que imponerles el español, hablarse en casa. Sí, pero tampoco podemos corregirles todo el tiempo. Porque no, luego ya no van a querer hablar el idioma de uno. ¿En serio? Entonces es preferible mantener un balance y una relación. Y saberlos corregir. Porque, por ejemplo, me dice, ¿cómo se dice? Le dije, habla así, dilo así. Ok, ya supo. Pero sí es cierto. O sea, saber tener una manera de poder corregirles, ni corregirles, decirle, bueno, esta es la palabra correcta que deberías utilizar. Si la quieres utilizarle está bien. Si no, habla como a la final ya tiene la identidad. O hay jóvenes que hablan puro inglés y entienden todo, les gusta la música y les gusta la cultura latina, pero no quieren hablar el español. Hay que respetarlos. Me parece que como papás tenemos retos bien complicados. Sí, bien complicados. Y los jóvenes también les cuesta también porque se están dividiendo en 2 culturas. A veces estas diferencias culturales pueden caer tensiones familiares que pueden ayudar a los padres e hijos cómo navegar. O sea, muchas veces hablamos, vamos a suponer, tienes que hablar español porque tienes que comunicarte con tus abuelitos. Y muchas veces los jóvenes les frustra esa parte porque ya no les estamos pidiendo, ya les estamos obligando. Como mamá, como papá, ¿cómo navegamos? ¿En qué sistema? ¿Cómo podemos trabajar para que nuestros hijos, pues ya sabemos que está con la carga del idioma, ya tomaron la identidad, pero obligarles, los obligamos o les pedimos o les apoyamos o los tratamos de... ¿Cómo trabajamos? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos? Primero debemos saber por qué significa esa cosa, ¿no? Tenemos que saber el significado de tensión, ¿no? O de la cosa que está causando problemas, ¿no? Como el español. Entonces debemos hablar con nuestros hijos sobre por qué no quieren español, ¿no? Y tenemos que escuchar a lo que ellos quieren decir. Exacto. No, tenemos que saber la razón de por qué les cuesta tanto de hablar en español, ¿no? Eso es primero. Tenemos que escuchar a nuestros hijos. También tenemos que pensar en cómo organizamos nosotros como familia, ¿no? A veces podemos tener unos tipo reglas así, ¿no? O expectativas de nuestros hijos en algunos lados, ¿no? Que, necesitas hablar español con su abuela, pero cuando estás, hablando con sus amigos o con otras personas, puedes hablar en cualquier idioma que quiere. O tal vez entre hermanos y hermanas, ellos pueden hablar inglés con ustedes mismos si quieren, pero con la abuelita necesitamos hablar español. Y eso es importante a mí, ¿por qué? ¿No? Tenemos que decir el por qué, porque los niños quieren saber por qué son esas reglas, ¿no? De la familia y necesitan saber por qué significa tanto para nosotros como padres. Sí, ¿sabe por qué le pregunto? Porque las nuevas generaciones se han desconectado tanto de sus abuelos por el idioma. Entonces ya vemos que los abuelos se deprimen porque no se pueden conectar con los nietos y los nietos ya es que mi abuela no habla español, no habla inglés y no me entiende y no le entiendo. Entonces ya se está cortando y ya se está causando un conflicto familiar porque ya no se está perdiendo la conexión. Entonces ahí es cuando los papás debemos entrar y explicarles y preguntarles por qué. Y saber entrar. Por supuesto. Y también hoy en día tenemos la tecnología,
No, tenemos Google Translate, tenemos métodos para comunicar y para ayudar a comunicarnos con otras personas que no hablan nuestros idiomas, ¿no? Entonces, muchas veces los hijos pueden mandar textos, pueden utilizar Google Translate, ¿no? Para mandar textos a sus abuelos, ¿no? Y cosas así. Porque hay muchos métodos para comunicarnos y si los jóvenes saben por qué eso es importante para nosotros, muchas veces van a escuchar. Y si no esa semana, el mes que viene o el año que viene, ¿no? Toma tiempo. Se puede explicarles porque ellos siempre tienen el porqué. Sí. Y con el respeto que ellos se merecen. No obligarlos, explicarlos y sentarnos como familia a discutir por qué es importante mantener el idioma. No imponer, porque como están ya pasando por la rebeldía y las emociones que es de la adolescencia, sí. Nosotros no queremos que se estresen más, queremos explicarles el por qué. Porque ahorita en ese cambio hormonal que traen y todo eso, pues nosotros no podemos... Necesitamos buscar una manera. Qué bueno que nos da esas ideas, porque muchos papás a veces se preguntan, es que no quiere hablar con la abuela, es que los abuelos se quejan de que los nietos no le hablan. Y es triste ver esa división en las familias. Sí. ¿Qué tipo de conversaciones nos puede ayudar entre padres e hijos para entender mejor cuando están viviendo entre diferentes culturas? Sí, ya hemos hablado de eso un poquito, ¿no? Pero primero debemos tener conversaciones más abiertas, ¿no? Yo pienso siempre, en vez de obligarlos, ¿no? Debemos preguntarles cómo se sientan, ¿no? ¿Cómo son las cosas en sus vidas? Porque sus vidas son bien complicadas también. Entonces debemos preguntarles cómo se sienten y cómo quieren navegar la vida también. Y debemos escuchar de verdad, ¿no? Porque ellos tienen sus porqués, por qué no quieren hablar español, no quieren hablar con la abuela, y tenemos que ver las razones reales, porque muchas veces los jóvenes no dicen las razones reales, solo dicen, ay, no quiero hacer eso, y bye, ¿no? Sí. Pero hay métodos para hablar con ellos, para ver qué son las razones reales. Y normalmente es algo de vergüenza, ¿no? O algo así. Sobre todo yo creo que la cultura es diferente. Y la generación también, ¿no? Porque la generación de antes era obligarte a hacer lo que tenías que hacer, pero esta generación es explícame el por qué debo hacer esto. Explícame el por qué. Ahora preguntan y cuestionan. Y también ese es algo de la cultura americana también, ¿no? Entonces ellos están aprendiendo esa cultura con sus amigas, con las maestras, ¿no? Entonces ellos ya están acostumbrados a preguntar por qué, ¿no? A tener una explicación. Entonces, ese es un cambio cultural también, y ese es porque ellos están preguntando a sus papás qué deben, ¿no? ¿Qué es el significado? El significado. Erika, doctora, aquí hay un comentario. Sí. Dice Claudia Parker, ¿qué recomendación nos da a los padres para apoyar a los hijos frente a uno? Lo que escuchan de los medios. 2. ¿Cómo presentan los maestros la información? Y 3, lo que repiten los otros niños de lo que dicen en sus casas para disminuir su estrés. Uy, ¿puedo leerlo? Sí, claro, por supuesto. Es una pregunta bien grande. Aquí está. Ok. Pues primero, la cosa más importante es de escuchar a ellos, ¿no? Okay. Ese es lo más importante. Y ellos tienen que saber por qué nosotros pensamos así, ¿no? Porque son las razones de hacer las cosas así. Y debemos dar... ¿Cómo presentan los maestros la información? Oh, en serio. Entonces, ustedes deben hablar con
los maestros, ¿no? Y decir quiénes son. Y también pueden preguntar para información a él también. También hay muchas personas que trabajan en la escuela que trabajan con familias inmigrantes también, y puedes preguntar a ellos para la ayuda también. No tiene que venir de usted, puede venir de usted, pero puede venir de otras personas también. Y repitan los otros de la casa. Y de verdad, yo pienso que es tan importante ¿cómo se dice? To model, ¿no? Para mostrar. ¿Un modelo? ¿No? ¿Ser un modelo? No solo ser modelo, pero, bueno, tal vez. Pero para mostrar cómo nosotros podemos navegar el estrés, ¿no? Entonces, si necesitamos tomar una pausa o si necesitamos ir al camino, esas cosas también son bien importantes para el estrés. Entonces, debemos hablar con nuestros hijos sobre sus días y también mostrar qué podemos hacer para quitar estrés para nosotros mismas. Ok, bueno, pues contestar la pregunta. Y bueno, también aquí comentan, como padres debemos salir con nuestros hijos y ser parte de la comunidad hermosa que tenemos. También es otro comentario que pusieron aquí. Sí, eso es súper importante. Gracias por sus comentarios. Es que nos cuesta mucho hablar, doctora. No tenemos, o sea, como papás, no tenemos una guía. Sí, por supuesto. Y no tenemos un apoyo y muchas veces pensamos, y estamos dándonos vueltas como papás, ¿qué hago? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? O a veces estamos tan enfocados en sobrevivir en este país que nos olvidamos de detalles como estos y empezamos a desconectarnos entre todos los miembros de la casa, incluyendo a la abuelita que llegó a cuidar a los niños. Y entonces todos estamos frustrados porque no es solamente el niño, es la mamá, el papá, la abuelita, y el ambiente se vuelve un poco pesado cuando simplemente es sentarnos a hablar en familia y decir y hablarnos y explicarnos entre todos, porque la generación de ahora es completamente diferente a la que éramos nosotros. Pues no tenemos una guía para ser padres, ni los hijos no tienen una guía para ser hijos, ¿no? Sí. Todos nosotros estamos aprendiendo juntas, ¿no? Claro. Y debemos decir eso a nuestras hijas también, yo pienso, ¿no? Y reconocer también. Sí, todos nosotros estamos aprendiendo juntos en ese país y vamos a hablar de eso. Exacto, hacer reuniones de familia, en momentos de decir, ¿saben qué, chicos? Me gustaría darles la respuesta correcta, pero no sé cómo manejar esto. Sentarse en familia para que haya una comunicación. Solucionarlo. Para solucionar en familia y poder hablar, porque como que llegamos y nos desconectamos de queremos aprender inglés rápido. Les obligamos a los niños, olvídate el español, vete para aprender inglés, que es lo que te debes enfocar. Y no nos damos cuenta que ese es el error, que se está desconectando del resto de la familia. Sí. Qué bueno, doctora, que este tema lo hablamos. Muchas veces escuchamos sobre los desafíos de crecer entre dos culturas, pero puede la identidad bicultural también convertirse en una fortaleza para los jóvenes, porque siempre estamos hablando de lo negativo, pero no estamos hablando de lo positivo. De lo positivo. Sí. A ver, cuéntenos, doctora. Buena pregunta. De verdad, siempre puede ser una fuente de fortaleza para un hijo. Y muchas veces estamos hablando de las cosas difíciles porque la juventud es difícil, ¿no? Por cada persona. Si piensas en cuando tuviste 13 años o 14 años, fueron años difíciles de la vida, ¿no? Y por eso siempre estamos hablando de cosas difíciles. Pero sí, por supuesto, la identidad bicultural es algo bien importante para la gente. Ya hemos hablado que eso ayuda con la flexibilidad, ¿no? La empatía para tener capacidad de entender otras perspectivas, otras culturas. También ayuda con el desarrollo cognitivo, como hemos hablado antes. A ver, explícanos rapidito eso, doctora. Sí, hacer bilingüe ayuda con la atención, con la memoria, también con el control de las emociones también, esa ayuda. Y también cuando tenemos una identidad más amplia, podemos tener más confianza
en nuestras acciones en el mundo. También tenemos más redes de apoyo, ¿no? Más personas que pueden apoyarnos porque conocemos muchas culturas. También digo yo que cuando tenemos una identidad bicultural, también puede sumir la autoestima. Y cuando tenemos una autoestima bien buena, ese protégenos de tantas cosas, del uso de drogas y alcohol, de depresión, de ansiedad. Entonces, esa identidad bicultural puede ayudar con muchas cosas en la vida. Sí, porque eso es algo que yo me pongo a pensar que a veces yo escucho a los jóvenes, ¿no? Porque trabajamos con los jóvenes. Sí. Y tienen tantas cosas en su cabecita, tantos miedos, tantas penas, tantas vergüenzas, tantos traumas. Son muchas cosas. Como adultos, pues, como le dije, la generación de nosotros, nuestros papás eran, aprende, no me preguntes, es una obligación. Sí. Pero en esta generación también tenemos que aprender a ceder como padres. Sí. Y decir, ok, necesitamos sentarnos a hablar de lo que te está pasando. Sí. No somos perfectos, pero sí podemos. Y cuando hagan ese tipo de cosas como en nuestra cultura, felicitarlos y sentirlos. Ahora, una pregunta que yo tenía. Hay otra cosa. Sí. Hay papás que, por ejemplo, les decimos, en las escuelas le hacen el bullying. Vamos a suponer. Le dices, no, es que te están molestando porque eres latino, es que no les gusta, es que como que no les gustan las tortillas y en vez de ayudarle a sentirse orgulloso de su identidad, de su cultura, le estamos haciendo decir, no, tu cultura te da vergüenza. Sí. ¿Cómo manejo yo esa parte de decirle, no te preocupes, eres de México, Ecuador, tu comida que tú llevas a la escuela? ¿Cómo hacemos eso? Sí. Porque no es la cuestión, ¿cómo hacemos eso en vez cómo hacerle sentir? ¿Cómo hacerle sentir orgulloso de su cultura y no hacerle sentir vergüenza de su cultura? Sí. ¿Cómo? Pues primero tenemos que mostrar las cosas de nuestras culturas, ¿no? Porque no podemos controlar todo que experimentan en la vida, ¿no? La vida es difícil y jóvenes son... a veces pueden hacer cosas bien malas a gente inmigrante, ¿no? Y aquí en nuestro país hay mucha discriminación, se dice, prejuicio, ¿no? Entonces, ellos van a experimentar esas cosas afuera de la casa. No pasa siempre. Entonces, tienes que hablar con los hijos sobre esos temas, aunque que están bien pequeños también, que, sí, hay algunas personas que dicen así y ese no es bueno, no tiene razón, no te define y ellos lo saben de nuestra cultura, de verdad. Hay muchas cosas para que tenemos mucha fe y somos bien orgullosos, ¿no? De esas cosas son bien buenas, ¿no? Entonces, si siempre muestras que la cultura tiene muchas cosas buenas, eso ayuda. Pero también si hay esas cosas que está pasando en la escuela, debes hablar con la maestra, ¿no? O las otras personas en la escuela que, mi hijo me ha dicho que eso pasó. Para que la maestra pueda saber y puede hacer cosas en su salón para ayudar. Porque a veces las maestras no saben qué está pasando en la escuela porque tienen tantos hijos, tantos niños ahí. Entonces es importante para que ellos puedan saber también porque ellos pueden hablar de modo diferente con los hijos también. Ok, vamos a suponer el caso, vamos a ponerle un peor de los casos. Bueno. Vamos a suponer que la escuela no hizo nada, la maestra no hizo nada y mi hijo se está deprimiendo, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere hablar su idioma, ya no quiere llevar su comida, ya se siente muy mal porque ya no sabe si quiere seguir teniendo su cultura, su identidad, pero nadie no hizo nada. ¿Qué debo hacer yo como mamá? ¿Le dejo en esa escuela? ¿Le cambio de escuela? ¿Le busco ayuda psicológica? ¿Qué herramientas qué decisiones debería tomar? De verdad, en ese momento yo pienso que siempre debes llamar para ayuda psicológica, porque nosotros como psicólogas no podemos cambiar todos los sistemas, ¿no? Pero podemos ayudar a los hijos
a los niños y también los padres a enfrentar todo ese estrés y ese perjuicio. Entonces depende de cada caso que la mujer, la madre o padre deben hacer, depende, ¿no? Y yo no puedo decir, ay, eso funciona en cada caso, porque las familias van a saber qué es mejor para ellos, ¿no? Depende de cada familia, pero en esos casos que son tan difíciles, de verdad debes preguntar por ayuda, porque hay ayuda ahí y ellos pueden trabajar con su familia para ayudar. Entonces, sería bueno si tenemos ese tipo de casos extremos y ya la escuela no me escucha, me quejo y todo lo demás, nadie intercede por ahí. Necesito buscar ayuda psicológica porque esto puede llegar a cosas extremas con un niño. Entonces, como mamá, a buscar ayuda psicológica para poder saber y sobrellevar este programa interesante. Porque a veces como papás nos aferramos a, no, que tiene que ir a la escuela. Y no importa lo que te esté sucediendo, pero tienes que seguir yendo a la escuela. Y no sabemos qué tanto le está afectando este trato a ese niño y qué traumas está causándole, que no nos van a decir, como usted dice, ellos no nos cuentan nada, se guardan todo. Entonces, qué importante es buscar la ayuda psicológica para que estos jóvenes... Vamos a perdón que te interrumpa. Continuamos en esta, ya estamos casi terminando esta bellísima, constructiva y educativa entrevista con la doctora Sarah Buckingham. ¿Y en qué nos quedamos, Erika? Pues nos quedamos en la parte súper importante que nos decía la doctora, debemos hablar la verdad. No importa la edad, tenemos que buscar el nivel de conversación con los niños para poder hablar de un tema tan fuerte como este que está sucediendo. Y también creo que sería importante, doctora, ¿usted qué piensa? Si sabemos que estamos pasando por esto la familia, sabemos que estamos en un proceso de inmigración también y que no sabemos si nos quedamos o nos vamos, es importante decirles la verdad a nuestros hijos. Pues ese es un poquito más complicado, ¿no? Porque muchas veces también estamos pensando en que va a compartir el hijo con sus amigos o con otras personas en la comunidad. Entonces, ese de verdad es un poquito más difícil, ¿no? A decidir cuáles detalles vamos a decir a los hijos. Pero de verdad, siempre yo digo que no debemos dar mentiras a nuestros hijos, ¿no? Porque ese puede causar daño. Entonces, no tenemos que decir todo siempre, pero no debemos decir mentiras de cosas. Ellos van a sentir que son mentiras y cuando van a descubrir que son mentiras van a causar muchas dificultades psicológicas. Entonces, siempre es mejor de hablar la verdad, pero a veces no podemos hablar tan abierta, ¿no? Y eso es bien complicado. Entonces, yo pienso siempre que si estás pensando y necesitas ayuda a tener una conversación así, también una psicóloga puede ayudar o alguien que trabaja en la salud mental puede ayudar a pensar en cómo quieres tener esa conversación. Porque es una conversación tan difícil para los padres también, ¿no? Son emociones bien fuertes, son cosas que están pasando en nuestras vidas que son tan difíciles. Entonces, siempre es bueno tener apoyo para tener una conversación así y hay mucho apoyo aquí, ¿no? Muchas cosas. No, y sobre todo que qué difícil tema si se va la mamá, si se va el papá, el niño queda en el limbo. Pues son temas muy difíciles, pero es bueno siempre buscar ayuda y la salud mental es importante porque no sabemos qué le falta. Doctora, cuando los adultos notan estas señales, ¿qué pasos pueden tomar para apoyar a los niños y jóvenes? Primero tienen que escuchar a ellos, ¿no? De verdad, debemos hacer preguntas abiertas de cómo se sienten, ¿no? Cómo es su salud mental y siempre preguntando cómo están sus días y cosas así, porque la vida va bien rapidito, ¿no? Y muchas veces si los hijos saben que estás haciendo tantas cosas, ellos no piensan que, tengo algo importante que debo decir a mi madre, pero sí siempre haces esas preguntas, ellos van a estar más abiertas contigo con tiempo, ¿no? También tienes que escucharlo, solo escucharlo, ¿no? Sin juzgar, sin decir que,
mi vida fue mucho más difícil. Decirles, no hagas tanto escándalo. Yeah, hemos venido aquí para ti, ¿no? Para su vida. Ese no ayuda a un niño, ¿no? Ellos tienen sus emociones propias y tenemos que escuchar a sus emociones y debemos decir que, ay, sí, sientes triste, sientes estresado. Lo siento, ¿no? Ese es difícil. Podemos, pensar en sus emociones sin juzgarlos y eso es muy importante para los padres. También tenemos que enfocar en sus fortalezas. Tienen tantas fortalezas, pero en esas veces cuando la salud mental es bien difícil para ellos necesitan que sus padres o otros adultos en sus vidas dicen que, ay, wow, qué liderazgo, ¿no? Oh, wow, qué paciencia. Oh, wow, qué buen trabajo. Eso es tan importante para ellos. Y por fin, yo también quiero decir que los padres no tienen que hacerlo solos. Sí. No, muchas veces la vida es tan estresante. Cuando eres un inmigrante, es más estresante en nuestro país en esos momentos y a veces pensamos que tenemos que quedarnos en casa con la familia y hablando con nadie más. Y eso no ayuda, ¿no? Claro. Entonces, siempre puedes buscar amigas, comunidades, ayuda psicológica, ¿no? Agencias que nos puedan ayudar. Eso. Y muchas personas pueden ayudar. El niño no tiene que ser solo los padres. Y a buscar ayuda no dice que hay algo malo del padre, ¿no? Dice que hay cosas que están pasando en la vida y muchas personas pueden ayudar a ese hijo. Wow, qué interesante. Me encanta esa parte que me acaba de poner a pensar porque venimos y tenemos esa parte que decimos, venimos a este país por ti, para que tengas una mejor vida, por eso estamos trabajando y no nos damos cuenta que estamos lastimando el corazón de ese niño y los sentimientos. Doctora, qué excelente respuesta para eso y para esa guía que nos da a nosotros. Ok, la última pregunta ya para cerrar, porque tenemos este tema, teníamos que hablarlo, doctora. Sí. Teníamos que hablar porque como papás no tenemos idea cómo trabajar. Para cerrar, si pudiera dejar a las familias con un mensaje sobre criar niños sanos, seguros de sí mismos, en comunidades inmigrantes, ¿cuál sería su mensaje, doctora? Ay, wow. No, está bien. Me emociona este tema, doctora. Qué bien. Pues wow, tengo mucho que quiero decir, pero no voy a decir tanto. En inglés tenemos un concepto que se llama Ordinary Magic. ¿Sabe ese concepto? Ordinary Magic. Ordinary Magic, la magia ordinaria, la ordinaria o la cotidiana. Así. Ese es porque para los hijos, para los niños, los jóvenes, si ellos tienen solo un adulto en su vida que siempre está ahí para ellos, que siempre piensa en el hijo, que pregunta cómo estás, cosas así, eso ayuda al niño a crecer, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que, tenemos que ser padres perfectos, no, tenemos que dar todo a nuestros hijos, tenemos que solucionar todos los problemas, pero en verdad no tenemos que hacer esas cosas, solo tenemos que estar ahí para nuestros hijos, claro, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Como no hay guía para ser padre, no hay guía para ser hijo, ¿no? Entonces, si solo estamos ahí enfocando en ellos y intentando, eso cuenta, ¿no? Y si no sabemos qué hacer, hay recursos, ¿no? Hay gente que puede ayudar y buscar apoyo no significa que algo está mal con el padre, ¿no? Es algo que todos nosotros necesitamos en nuestras vidas. Las vidas son complicadas. Cuando hablamos de recursos, doctora, sabemos que el Departamento de Psicología tiene un centro de servicio. Sí. Donde ustedes dan terapia individual, grupo de terapia para parejas y hacen assessments, hacen evaluaciones psicológicas que trata de, yo le estaba leyendo, donde ustedes ayudan a todo este tipo de servicios. Doctora,
con un descuento en la clínica, con un descuento, ¿cómo se llama? Un descuento. Un sliding un descuento, no sé. como un descuento. Sí. Sí, ahí en la universidad, sí, tenemos una clínica porque tenemos programas. Yo soy una profesora ahí en la universidad y tenemos un programa de maestría en psicología y también un doctorado en psicología, ¿no? Las personas que están enseñando para ser psicólogas o consejeras en el futuro. Entonces, durante sus estudios, ellos dan servicios a las familias, ¿no? Individuales, adultos, también niños, y ellos dan esos servicios de precio bien bajo porque todo está supervisado como personas como yo, ¿no? Personas que son psicólogas que trabajan en la universidad. Entonces podemos dar los servicios de un precio bien bajo porque todavía son estudiantes, pero de verdad yo digo que los servicios que dan los estudiantes son increíbles porque ellos están enfocando tanto en sus clientes, ¿no? Siempre están aprendiendo toda esa información para dar servicios buenos a ellos. Y nosotros, y esa es una cosa bien importante saber, es siempre hacemos videos de sus citas para que yo, como supervisora, yo puedo mirarlo y ayudarlo con su sesión. Entonces, si quieren ir a la clínica, tiene que saber que todo está grabado solo para los supervisores, pero eso ayuda mucho con los servicios. Sí, porque a veces el acceso, la falta de seguros médicos, no tenemos ese servicio y no podemos dónde adquirir. Y ustedes hacen evaluaciones del autismo, de demencia, de deshabilidad, de diagnósticos que no se puede hacer, del autismo también, del trauma PTSD. Ya se me olvidó la palabra PTSD. Estrés postraumático. Estrés postraumático, y eso a veces no sabemos dónde ir. Sí. Qué excelente servicio, doctora. Sí, y también podemos dar servicios con intérpretes porque tenemos una ley aquí en los Estados Unidos. Muy bien, doctora. Doctora, pero muchísimas gracias quiero decirles que la doctora escribió este libro. No nos queríamos ir tampoco sin decirles que la doctora Sarah Buckingham nos acaba de regalar un libro que acaba de sacar. Bellísimo. Es la salud mental, las evaluaciones en los niños y en los adultos. ¿Dónde podemos adquirir este libro, doctora? ¿Está en inglés? Está en inglés y por internet, por Amazon, cualquier lugar donde quieren comprar libros está ahí. Está aquí cómo ellos evalúan, cómo se evalúa a un adolescente o a un niño durante una sesión psicológica. Doctora, felicidades. Gracias por este relato. Estamos súper contentas. Gracias por esta entrevista. Me encanta porque como papás migrantes tenemos muchas preguntas que no sabemos y cosas que tal vez cometemos errores y no nos damos cuenta. Pues yo contentísima de haber hablado este tema. No se olviden, sigue esta parte de celebrando al hombre hasta que tengamos nuestros ganadores. Sí, yo también quiero decirles que recuerden que el día de hoy tuvimos una conversación muy necesaria porque la autoestima de los jóvenes también se construye en comunidad. Y tenemos que tener muy en cuenta que las cosas no están fáciles para los jóvenes. Esta entrevista, a Erika le encanta mucho el tema de la salud. Entonces, me encanta ella dijo, quiero hacer ese tema con la doctora. Me mantuve yo aquí, pero mi mensaje para todos ustedes, Erika, hicieron una entrevista muy buena. Y la verdad, hay veces que nosotros como padres nos desesperamos. Ponemos de que, es que quiero que entienda, que vea al abuelo, que no tenga esa conexión. Pero ahora ya tenemos esas herramientas que nos dio la doctora Sarah Buckingham, porque es un tema que no cualquiera lo puede manejar, tiene que ser un experto. Y hoy el experto estuvo en casa.
Sí, Gracias. se necesita ayuda. Doctora, muchísimas gracias. Ay, no, la vamos a seguir gracias teniendo. por invitarme. Le seguimos teniendo porque la doctora Sarah Buckingham es la persona que nos va a ayudar a despejar todas esas dudas de la salud mental. Ella después viene como para de aquí a un mes más. Seguimos preparando el tema con la doctora. Bueno, es que hay algo que usted tiene que saber y creo que ya lo comentamos antes. En nuestra página de web en www.907 acá espacio latino espacio-latino.net. Usted puede encontrar a la doctora Sarah Buckingham. Y una evaluación que le llega directamente a ella. Que le llega directamente a ella. Si usted métase a la página de nosotros, ahí busca a la doctora Sarah Buckingham, ahí puede accesar directamente con ella, en donde puede tener la información de quién es Sarah Buckingham, a qué se dedica la doctora Sarah Buckingham y puede tener una evaluación que solamente una evaluación de salud donde usted nos puede mandar sus preguntas y va directamente para ella. Sí, directamente va para ella. Sí. No crean que Erika lo ve, yo o alguien de la página, no, solamente la doctora lo ve. Es algo muy confidencial. Los doctores especialistas que tenemos. Y le agradezco mucho porque en nuestra página es una página muy exclusiva, en donde usted puede encontrar todo el acceso para la comunidad, usted puede encontrar las agencias, puede encontrar todos los programas que hemos tenido y puede encontrar sobre todo ayuda comunitaria, de alguna manera. Le vamos a poner psicólogo servicio center, le vamos a poner perfecto, sí. Para que la gente vaya y lo busque. Y recuerde que nuestra página tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos. Muchos recursos. Otra cosa, no se olvide, si se perdió este capítulo y no lo vio, búsquenos en nuestro YouTube y Spotify también. Y en nuestra página. Y en nuestra página web. Así que nosotros nos despedimos agradeciéndole por este lindo regalo, felicitándole porque hizo un excelente trabajo en la Conferencia de la Mujer y gracias por despejar esas dudas a los padres inmigrantes. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas Sin Filtro. Nos vemos la semana que entra y recuerde, déjese llevar porque la vida solo es una vez. Bye. Nati. Cada palabra tiene su valor. Aquí no hay pausa, solo hay fervor. En la esquina ruedan las historias. Con ritmo y fuerza quedan en memorias. Las miradas hablan con victoria. En cada pauso la gloria se despliega. El tambor retumba, dice la verdad.